No, no puede ser. ¿Por qué la gente hace esto? Y bueno, finalmente llegamos. Esto les va a encantar. Acompáñenme a conocer las faldas del Parque Nacional Volcán Barú, un lugar que está creciendo turísticamente. Empecemos esta aventura. De hecho, la entrada número 1 es la entrada más conocida, es la entrada más popular o de alguna manera podría decirse la más accesible, ya que se encuentra señalizada con el letrero que prácticamente podrán ver a la orilla de la calle ya cuando se encuentren en Paso Ancho. Ahorita están viendo unas imágenes de referencia, prácticamente se van a encontrar con este letrero que les da la bienvenida a las faldas del Parque Nacional Volcán Barú. Tomamos esa calle y vamos directo sin desviarnos hacia ningún lado. En el recorrido de la calle podrán ver muchas casas alrededor, muchos terrenos. Miren, de hecho podemos observar algo increíble por acá que se puede ver. Qué curioso y qué increíble también a la vez ver cómo la gente prácticamente está sembrando en las laderas de la montaña. ¡Wow! Increíble, ¿no? Bueno, por acá van a encontrar este desvío, pequeño desvío. Obviamente tienen que seguir la calle principal. De hecho, se darán cuenta que ya prácticamente llegaron a las faldas del volcán porque van a ver ese árbol como referencia. Una vez ustedes pasan ese árbol, prácticamente van a llegar a esta intersección, que es por donde nosotros venimos. Y digamos que la segunda opción para llegar sería por esta calle de aquí, que de alguna manera se podría decir que es un poco más para los aventureros, ya que es una calle totalmente de piedra y por esta calle sí se necesita un carro 4x4, un carro alto preferiblemente. Pero bueno, vamos hacia la estación de guardaparques a ver qué podemos observar por allá. Y bueno gente, ya una vez ustedes llegan acá, pueden estacionar su carro por esta área de aquí, si no me equivoco, más o menos por aquí. Y básicamente ustedes pueden ver aquí la estación de guardaparques. Estoy ahorita un poco alejado, pero miren. Miren estas vistas que tenemos por acá en las faldas del volcán Barú. ¡Wow! Definitivamente este lugar está a otro nivel. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es un lugar que vengo frecuentemente porque me trae mucha paz. Es un lugar que me gusta visitar bastante. Y bueno, de hecho les cuento que prácticamente las faldas del volcán Barú últimamente estos años han incrementado el turismo por estos lados, ya que es un lugar que prácticamente no hay intervención del ser humano. Como se dan cuenta, es un lugar completamente rodeado de mucha naturaleza. Sin duda alguna es un buen plan para venir en familia, para estar tranquilos por acá, para simplemente llegar y si encuentran sombra poder sentarse y observar los increíbles paisajes que tenemos acá en Tierras Altas. Bien, ahora si ustedes se preguntan, Ronald, ¿qué actividades, qué se puede hacer por acá en las faldas del volcán Barú? Pues les cuento. Lo primero, finalmente encontré algo de sombra. Solamente a mí se me ocurre venir a grabar un video para YouTube a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando el sol está en su punto. Definitivamente creo que no busqué un buen tiempo. Ahora bien, si hablamos de actividades que se puedan realizar acá como tal, específicas, no hay muchas. Pero lo que sí es que hay una actividad que prácticamente para mí vale oro. Y es poder estar rodeado de muchísima naturaleza en completo silencio prácticamente. Ustedes podrán observar diferentes paisajes, podrán encontrar diferentes spots bajo la sombra en el cual ustedes puedan sentarse, pasar un tiempo en familia y prácticamente disfrutar de las vistas que tienen por acá en las faldas del volcán. Y por qué no venir a apreciar lo que es un atardecer o un amanecer por acá. Segundo, les cuento que acá en las faldas del volcán es un lugar bastante conocido, es un lugar bastante famoso para hacerse unas buenas sesiones de fotos. Sin duda alguna acá podrán encontrar diferentes spots. Si ustedes son amantes de la naturaleza, pues tengan en cuenta que por acá podrán encontrar diferentes opciones, diferentes spots fotográficos y sin duda alguna las fotos van a quedar a otro nivel.
Eso ténganlo por seguro. Y miren, nada más yo ya hice que pasar la estación de guardaparques un poco y me encuentro en un spot increíble también. Y por este lado de acá prácticamente tenemos lo que es el majestuoso volcán Barú con 3.475 metros sobre el nivel del mar. Claramente ahorita está nublado, no podrán verlo, pero créanme que cuando está el cielo despejado es increíble. Y yo me imagino que ya ustedes saben, por acá en Tierras Altas esta sería la ruta, pues vamos a decir, llena de más aventura para poder ascender a lo que es la cima del volcán Barú, ya que esta ruta cuenta con muchas pendientes, no pueden accesar los carros por acá, simplemente todo es senderismo puro, senderismo real, senderismo fuerte. No he tenido la dicha de subir a la cima del volcán Barú, una vez lo intenté, pero como no llevábamos nada para dormir en la cima, prácticamente tuvimos que regresar el mismo día. Pero sí me han dicho que se puede demorar unas 6, 8 horas, 10 horas, o sea, en realidad todo depende del paso del grupo con el que vayas. Y aquí les va un dato curioso sobre el volcán Barú. Yo sé que quizás muchas personas ya conocen este dato, prácticamente todo Panamá, pero si por ahí alguien fuera de Panamá está viendo este video, les quiero contar que cuando uno sube a la cima del volcán Barú, si tenemos la suerte de tener el cielo totalmente despejado, podemos ver ambos océanos. O sea, imagínense estar en la parte de arriba y ver todo lo que es el océano Pacífico y el océano Atlántico prácticamente del otro lado. O sea, debe ser una experiencia increíble definitivamente. Y ahora que me pongo a pensar, chuzo, debo subir al volcán pronto. Disclaimer muy importante: si ustedes quieren subir el volcán Barú por esta ruta, deben hacerlo con un guía certificado. De hecho, aquí abajo en la descripción les voy a recomendar a nuestros amigos de Eco Panama Trips. Ellos hacen un super mega trip por acá. De hecho, una de las facilidades, ya lo que me encanta, es que ellos mandan el equipaje prácticamente en 4x4 por boquete y ya ustedes pueden hacer el senderismo libre. Y lo mejor es que los precios son súper económicos. Así que por aquí les voy a dejar la cuenta de nuestros amigos de Eco Panama Trips. Así que vayan inmediatamente y pregunten los costos y todo y digan que van de parte de Ronald Vlog. Estaba esperando que baje un poco el sol, porque definitivamente ese sol está fuerte. Y sí, básicamente esto es lo que puedes hacer por las faldas del volcán Barú. Pues simplemente venir, caminar, relajarte. Y yo sé que ya lo he dicho durante todo el video, pero ya lo que ustedes podrán observar bastante es que miren nada más el tamaño de esta roca. Yo sé que aquí en cámara no podrán ver el tamaño real, o quizás sí, pero bueno, les dejo mi mano por aquí para que vean la dimensión de esta roca. Todas estas rocas que prácticamente ustedes se encuentran aquí a las faldas fue de la erupción que hizo el volcán hace muchísimos años atrás. De hecho, se puede observar incluso como los canales por donde se ha bajado la lava y todo eso. Hay diferentes formaciones rocosas por todo este valle que ustedes pueden ver por aquí. Miren nada más qué increíble es la naturaleza. Pero bien, sí, a todo esto el turismo ha estado creciendo, ha habido mucho más movimiento económico por Tierras Altas. Este lugar se está haciendo bastante popular. Muchas personas vienen a tomar su sesión de fotos aquí en la parte de atrás. Pero a todo esto que les mencioné, lamentablemente existe un grave problema. Y es que debido al gran aumento de los visitantes por acá, por estas áreas de las faldas del volcán Barú, lamentablemente tengo que decirles que hay mucha basura tirada por sus alrededores. Podemos encontrar latas de cerveza, incluso preservativos se encuentran por ahí, papeles, encontré un slip de un banco por la parte de acá arriba, prácticamente botellas y todo. Hace unas semanas vine y vi muchísimas cosas. ¿Qué les parece si vamos a recorrer un poco por aquí para ver si todavía encontramos basura por acá?
Y bueno gente, básicamente esta es la segunda entrada. Se encuentra prácticamente subiendo de Volcán hacia Paso Ancho. Apenas ustedes vean la bomba Terpel en su camino, al frente de la bomba a su mano derecha podrán encontrar una entrada de piedra y llegarán a este punto. Como pueden ver, es una calle pues de piedras. Por aquí recomendable que no entren carros pequeños o automóviles porque más adelante el camino se pone un poco trambólico, por así decirlo. Y el tiempo que les puede tomar aproximadamente debe ser entre unos 10-15 minutos más o menos en carro. Y lamentablemente por estos lugares en la segunda entrada también existen problemas de basura. De hecho que a lo largo de toda esta vía podemos encontrar basura tirada en las calles. Y de alguna u otra forma, miren, o sea, prácticamente estamos en las faldas del volcán. El volcán ahorita no se puede ver, no se puede apreciar por las nubes, pero sí, es una problemática que a pesar de que no esté dentro de las áreas protegidas como tal del volcán, se encuentra prácticamente en terrenos privados, creo que son, si no me equivoco. Pero miren, tenemos basura por todos lados, cartones, miren. Aquí podemos observar que hay una bolsa, o sea, la gente prácticamente viene a tirar su basura acá. Y miren, tenemos una bolsa solo llena de botellas de vidrio. O sea, imagínense lo peligroso que puede ser eso por estos lados. Y de alguna u otra manera se está dando una mala imagen al distrito. Pero es que ahorita esto parece que lo limpiaron un poco, pero la gente viene y sigue tirando mucha más basura. Incluso la gente viene a quemar basura por estos lados. Miren, todo esto por aquí está quemado, lleno de basura por estos lados de acá. La verdad no entiendo por qué la gente hace esto. O sea, miren la cantidad de botellas de vidrio que hay por aquí. O sea, prácticamente esto lo han agarrado como, de alguna manera, decirlo, un botadero. Pero miren, todas las botellas de vidrio que hay por aquí. Y miren, miren nada más, hasta un retrete, hasta un baño encontramos por aquí. Esto es increíble, o sea, ustedes me ven sonriendo, pero es que yo sé que esto es triste, pero no les quiero transmitir malas vibras, pero miren, o sea, qué cantidad de basura, de latas, o sea, parece que esta es el área de latas y de botellas de vidrio también, y todos han venido a quemarlo por aquí. No, amigos, no puede ser, no puede ser. Miren lo que está aquí prácticamente. No, no puede ser. ¿Por qué la gente hace esto? O sea, miren, vidrio. No sé, esto está como muy raro. Posiblemente sea alguna empresa o algún lugar donde expendan licor. Porque si ustedes se fijan, pueden encontrar muchas botellas de licor, de seco herrerano, holandesa. Prácticamente se puede decir que sería como un lugar que las venden y recolectan todo junto, entonces las vienen prácticamente a tirar aquí. De hecho, aquí ya estamos a unos escasos metros de llegar a las faldas del volcán, pero miren. Y es triste, es triste. Yo sé que lo he repetido ya algunas veces, pero es triste. Estar por aquí caminando, ya tengo un clavo incrustado por aquí. Miren, esto es un clavo ya que está todo oxidado. Prácticamente atravesó toda la zapatilla. Acabo de ver un lugar donde hace unos días que vine yo vi algunas personas por este lugar de aquí más o menos. Creo que es una casita que nunca se terminó de construir o se quemó o no sé. De hecho que cuando venía vi a dos personas por estos lados y me pareció curioso. El lugar y se me ocurrió la grandiosa idea de ir allá
para ver qué podemos encontrar. Vamos con cuidado por aquí. De hecho, yo no sé si en este tipo de naturaleza uno se puede encontrar alguna serpiente o algo así. Yo creo que no, ¿verdad? No les voy a mentir, si da como miedito, porque no sé qué uno se puede encontrar por aquí. Wow. Miren, parece que por aquí hay un pozo. Uf. Wow. Miren, esto alguna vez fue un pozo. Ya tiene muchos escombros y cosas. Saben que ahorita pensando bien, no caería nada mal una sección de visitando lugares abandonados. No hay nada por aquí. Nada raro. Una pantaloneta ahí. Qué raro. Siempre es bastante turbio encontrar ropa en estos lugares. Miren por aquí. No sé qué es eso. Bueno, miren. No hay nada por aquí tampoco. Nada extraño por aquí. Este cuarto de acá. No hay nada extraño por aquí. Parece que todo en orden. Parece que todo está en orden. Vamos a dar la vuelta a la casa. Ups. Por ahí atrás hay gente que está trabajando en el campo. Ya nos vieron, así que nos vamos mejor. Y bueno, amigos y amigas, ¿qué tal? Coméntenme qué tal les pareció el video, qué tal les pareció el recorrido. La verdad me encantó. Como ya ustedes se dieron cuenta, este video fue grabado en 2 días diferentes, pero la idea era mostrarles de todo un poquito por acá, todo lo que se podía. Y bueno, la verdad fue un increíble recorrido. Ya ustedes conocen, saben cómo llegar acá a las faldas del volcán Barú, que de hecho se encuentra a mi espalda, pero por el grandioso clima que tenemos ahorita no se puede observar. Pero sí, ya ustedes saben cómo llegar. Ya ustedes conocen algunos spots de fotos, que de hecho se me olvidó mostrarles uno de esos, y es que se encuentra prácticamente aquí antes de girar hacia la caseta de guardaparques. Y como lo están viendo en pantalla, es un lugar increíble. De hecho, este es uno de los lugares más conocidos para tomarse fotos y todo eso. Así que bueno, amigos, sin duda alguna, un increíble video. Conocimos un poquito del lugar y les mostré la situación real del lugar, el problema que se tiene por estos lares, porque lamentablemente toda la basura que podemos encontrar está dando mala imagen y eso no lo quita nadie. Así que bueno, amigos y amigas, sin más que decir, me despido. Este es el video del regreso. Este es el video el cual va a marcar un antes y un después aquí en el canal de Ronald Vlogs, su servidor. Así que bueno, amigos, si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer. Denle click en el botón suscribirse que se encuentra en la parte de abajo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videazos, ninguno de los lugares que vamos a estar visitando por acá en Chiriquí y fuera de Chiriquí también. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, @RonaldVlogs. Y esto fue todo, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.